La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Recuerdo que ayer estuve hablando sobre Job, el hombre que sufrió una de las guerras más dolorosas que el hombre ha soportado. Qué terrible ataque el que vino contra Job. Las fuerzas del mal vinieron contra él, no porque estaba en pecado, sino porque él fue acusado por un enemigo que se llama Satanás. Mas Dios le dijo al diablo que Job no era lo que él pensaba que era. Job era el hombre más santo, más puro, más limpio. Él testifica ciertamente Dios a Satanás. Tal vez usted se debe de recordar los que estuvieron en el estudio de ayer. Para proseguir respecto a la enorme victoria que este hombre obtuvo, quiero que usted que está oyendo por primera vez, Job era de la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era de gran corazón, un hombre limpio, santo, puro, que Dios dice que Job era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Además, este hombre tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un padre de excelencia. Aparte de eso, dice las Santas Escrituras que este hombre, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. En toda su hacienda era aquel varón más grande que todos los orientales. Él perdió todos sus hijos y la casa donde estaban sus hijos. Él perdió todos estos animales y perdió todos sus criados. El dolor era espantoso para este hombre, pero no glorificó nunca al enemigo Satanás, sino que glorificó a Dios. Lo vimos a la luz de las Santas Escrituras, que Dios es un Dios ciertamente respetado por parte de Job. Job nunca le dio gloria a su enemigo el diablo, sino que él glorificó a Dios en medio de la tormenta, en medio de aquella guerra espiritual, exaltó a Dios sobre todas las cosas. En el segundo round fue que cuando aquel hombre fue revestido de lepra, es decir, de una sarna maligna que le daba comezón por toda la piel, que él se rascaba con un tiesto, con un pedazo de tiesto. Y este hombre ciertamente estaba en una situación así. Monstruo, no se podía contemplar su hermosura porque estaba desfigurado por la pérdida de su piel. Supuraba agua y pus y sangre. Por causa de sus heridas, aquel hombre llegó hasta engusanarse, a apestar, que su mujer le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad ante Dios? Maldice a Dios y muérete. La mujer estaba al lado también de su enemigo el diablo. En vez de estar del lado del Dios Todopoderoso, ella se hizo al lado del enemigo. Qué triste y lamentable. Cuando no se conoce la verdad divina, cuando no se conoce en una experiencia personal a Dios, nadie puede ser victorioso en la batalla espiritual. Pero Job conocía a Dios.
conocía su palabra. Por eso hacía bien a todo aquel que necesitaba el bien. Y por lo tanto vemos que al final de aquella batalla espiritual que este hombre tenía, Dios le dio la victoria más excelsa, más gloriosa. A la luz de las Santas Escrituras, en el libro de Job, cuando estudiamos ciertamente el final de los capítulos de ese libro, me refiero al capítulo 42 del libro de Job. Aunque usted puede leer todo el libro y antes del capítulo mencionado, Job 42, verso 5. Dios reprendió al diablo y a los enemigos de Job. Reprendió también a sus amigos, los amigos que son mencionados en las mismas escrituras. Los enemigos de Job eran el diablo y los ángeles caídos. Los amigos de Job eran aquellos que lo conocían porque iban a los cultos, estaban en las cortes con Job, miraba cómo Job atendía a la gente. Llegaron para consolarlo, para tratar de ayudarlo, pero equivocadamente sus intenciones. Entonces, en aquella experiencia dolorosa y espantosa de Job, Dios sanó el cuerpo de Job y Dios lo bendijo doblemente en todas aquellas cosas que perdió. La Biblia nos dice en el libro de Job que Job le dice a Dios: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La experiencia con Dios fue tan linda que los ojos espirituales de Job se abren. Contempla la grandeza, contempla la sabiduría de Dios más amplia de lo que Job se imaginaba. Y dijo Job al contemplar la hermosura de la santidad y de la sabiduría y de la inteligencia de Dios, con toda humildad, aquel hombre que había sido atormentado en una batalla espiritual, él dice: por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y según vemos Job 42, verso 7, que aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, que era uno de los amigos de Job: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ciertamente estos que fueron para dar consolación a Job no hablaron con rectitud, no hablaron con sabiduría, con entendimiento claro, sino que hablaron cosas que Dios no les mandó a decir a Job. Pero Job habló la verdad, se ciñó en la verdad, confesó la verdad, porque Job vivía con la verdad impureza en su corazón y en su mente. Pero Dios es un Dios de misericordia. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job. Ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Ciertamente Dios no cortó a los amigos de Job, sino que se apiadó de ellos. Y por lo que se ve, estos hombres también eran ricos, porque Dios les pide 7 becerros, que quiere decir 7 terneros o 7 novillos, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no
trataros mal a vosotros, a él atenderé, para no trataros con afrenta, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Dios teniendo misericordia, porque Dios es de misericordia. Él es compasivo, Él es tierno, Él es glorioso con aquellos que en verdad le buscan y le buscan de corazón. Fueron pues en obediencia Elifaz temanita, Bildad el suita, Sofar el namatista. Hicieron como Jehová le dijo, y Jehová atendió la oración que hizo por sus amigos. Escuchó la oración con grande gozo, con gran satisfacción, la oración de Job, porque Job mantuvo su integridad en 2 rounds que Satanás le avienta. El primero es que le arrebató todo lo que poseía. En el segundo round le arrebató la salud, la paz que había en su cuerpo. Ahora bien, podemos contemplar entonces la grandeza de la misericordia de Dios en el favor de aquellos que habían hablado mal durante muchos días, pensando que Job era un hombre caído, pensando que era un hombre ciertamente común y corriente que se había descarriado. Pero vemos que Job no era de esa calidad de hombres. Era un hombre fino, un hombre temeroso, un hombre con conciencia limpia en el favor de Dios. Y la Biblia dice, según Job capítulo 42, versículo 10, mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las riquezas que habían sido de Job. En la batalla espiritual que Job tiene por varios días, que lo pierde todo y pierde su salud, el hombre ganó la batalla hablando correctamente de Dios y exaltando a Dios en vez de exaltar a sus enemigos, exaltó a Dios. Y cuando Job oró, intercedió por sus amigos, dice que Dios mudó la aflicción de Job, es decir, lo sanó, le quitó la angustia, la aflicción que había, orando él por sus amigos. Y Dios después de eso le aumentó las riquezas al doble. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Satanás quedó burlado, los demonios quedaron burlados de que aquel hombre no era cualquier hombre. Entonces también vinieron a Job todos sus hermanos y todas sus hermanas a verlo. Y todos los que antes le habían conocido comieron con el pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y aquel hombre comenzó a ser prosperado, bendecido por Dios, usando a sus propios hermanos. Y dice en el libro de Job capítulo 42 verso 12, y bendijo Jehová la postrimeria de Job más que a su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y Dios le hizo recuperar nuevos hijos. Le dio 7 hijos y 3 hijas. Los que había perdido, ahora tiene hijos más hermosos que los primeros, hijas más preciosas que las primeras. Y dice la Biblia, claro, y llamó el nombre de la primera Gemina, el nombre de la segunda
Cesia, y el nombre de la tercera, Keren Apuk. Ese es el nombre de la tercera. Y Dios mismo declara que estas hijas que le dio eran las mujeres más bellas de todos los orientales. Escuche bien, no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Eran las más lindas en toda la tierra, y le dio su padre herencia a estas tres hijas entre sus hermanas. ¿Y qué pasó con Job? También después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a las hijas de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de vida. El hombre peleó correctamente la batalla. ¿Qué es lo que pasa con muchos hombres de Dios que pelean mal sus batallas? Recuerdo en cierta ocasión de un hombre de Dios. Dios lo usaba en milagros y prodigios, pero un día la muerte atacó a su propia esposa. Oró para que Dios la sanase y no fue sanada. Y aquel hombre, en vez de darle la gloria a Dios por su esposa que había partido con el Señor, se hizo enemigo de Dios. Y qué triste es no reconocer que Dios es el dueño de todo. Dios me hizo, Él es el propietario de mi propia vida. Dios lo hizo a usted y Dios es el propietario de su propia vida. Yo soy hombre casado, tengo esposa, tengo 2 hijos varones y una hija. Dios es el dueño de esos 2 varones y de esa hija. El día que Él quiera recogerlos, ¿yo qué tengo que decir? Sino darle la gloria a Él, que se lo llevó a su eterno descanso. Se lo llevó a un lugar mejor. ¿Qué diría también por la pérdida en cierto modo de mi esposa si ella partiera? Él es el dueño. Es cierto que humanamente voy a sentir dolor, el vacío de esa mujer, pues tengo 42 años viviendo como esposo con ella. Eso me causaría mucho dolor. Pero yo sé que Dios es el dueño de ella, como Dios es el dueño de mi propia vida. Y muchos no quieren aceptar esas verdades. Por eso se ven más atribulados, porque se enferman contra Dios. No le dan la gloria, no le dan la alabanza de vida. Algunos de los que me están escuchando, les digo, aprendan a pelear correctamente su batalla espiritual. No exalte al enemigo, exalte a Dios. Recuerdo de un pastor en Nigeria. Él dice que cuando no tiene ningún centavo en el bolsillo, no tiene cómo pagar las deudas que tiene. Él dice que va a su closet, agarra el mejor traje que tiene, el traje más limpio que tiene allí en el closet, los mejores zapatos. Se va a la ducha, es decir, al baño a darse una buena bañada. Usa lo mejor que tiene de jabones y se da una buena bañada. Usa los mejores perfumes que tiene. Y agarra el carro mejor que tiene y sale a pasear por toda la ciudad con una bandera en la mano, dándole la gloria a Dios. Ciertamente su bolsa está vacía, pero de presto dice, alguien viene y le dice: pastor, te vi por la ciudad, sentí darte esta ofrenda. Alguien más lo vio y dice: pastor, lo vi, que iba saludando con una banderita en su mano. Sentí darle una ofrenda, pase por mi casa. Dice: yo no le doy la gloria al diablo, yo le doy la gloria a Dios. Y como se la doy a Él, Él comienza a quitar aquella situación adversa. Esto es
realmente lo que Dios quiere de usted y de mí, que siempre en la batalla espiritual no reneguemos, no zapateemos contra Dios, sino que nos levantemos a darle toda la gloria y que apemos al príncipe, al enemigo de nuestras almas y enemigo de Dios. Lo atemos de pies y manos y lo echemos fuera. Dios nos dará las victorias. Y hay que esperar en el capítulo 18 del libro de los Salmos. En ese salmo vemos a un David pasando una gran batalla espiritual. En esa batalla espiritual este hombre ciertamente está pasando la crisis terrible. Su hijo se ha rebelado. Su hijo se ha apartado y trata la manera de usurpar el trono. Qué situación más tremenda. Es una situación terrible y espantosa. Y vemos la situación ciertamente de David desesperante. Pero él no le da la gloria a sus enemigos, sino a Dios. Se recuerda que acabo de citarle el Salmo 18. Y estas mismas palabras están en el libro de Samuel. En el capítulo 22 del libro de Samuel. David comenzó a exaltar a Dios y a decir: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador eres tú, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Él está dando toda la gloria a Dios. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Tú eres mi esperanza, tú eres mi protección. Y él dice claramente: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Esto da a entender que él está en una guerra espiritual. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Así se ve el hombre de Dios. Y él declara en el Salmo 18, verso 6: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y entonces declara: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Dios de que estaban peleando contra mí. Se indignó Dios contra aquellos que se levantaron contra mí. Esta es la clave para ser vencedor: darle la gloria a Dios en las batallas espirituales. Pero cuando usted zapatea, cuando usted grita, se agarra del cabello, casi se lo arranca de coraje contra Dios, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. Alábalo, glorifícalo, exáltalo, y él va a venir en tu favor, porque él ha dicho: no te desampararé, no te dejaré, yo estoy contigo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para librarte. Entonces, si Dios está para librarnos, debemos darle la gloria, debemos exaltarlo. David es lo que hizo. Él dice claramente: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y cuando el clamor de David llega a los oídos de Dios, dice David que la tierra fue conmovida. La tierra se estremeció. Se conmovieron también los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó Dios. Se indignó él. Hubo completamente manifestación de la ira de Dios contra los enemigos de David.
según vemos a la luz de las santas escrituras. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Y algo más que usted debe de prestarle atención es el Salmo 18, verso 9. ¿Qué es lo que hace Dios con David cuando exalta el poderío de Dios, la grandeza, la gloria y el nombre de Dios? Dios inclinó los cielos en el favor de David. Dios descendió en el favor de David. Y además había densas tinieblas debajo de los pies de Dios, cubriendo sus pies. ¿Y qué más hace Dios en el favor de David? Dios tomó uno de los carruajes de último modelo del cielo. Me refiero a lo que dice el Salmos capítulo 18, verso 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Vino especialmente para darle victoria a David. Vino para aplastar los enemigos de David. Vino para dispersar a sus enemigos. Y vino para cortar a muchos de ellos. Según el Salmos capítulo 18, verso 11. Dios puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas y nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizó, carbones encendidos, y además tronó Dios en los cielos. Y el Altísimo dio sus voces, granizó y carbones de fuego ciertamente derramó sobre los enemigos de David. Según el verso 14 nos dice claramente, y envió sus saetas y dispersó a los enemigos, lanzó relámpagos y los destruyó. Porque David no se ocupó de estar corajudo contra Dios, sino que se enojó contra sus enemigos, pero exaltó al Dios que podía librarlo. Le dio la gloria a Dios que podía salvarlo. Esto es lo que estoy enseñándole. Aprenda a darle la gloria a Dios. En el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, Dios le dijo a Josafat: coloca hombres músicos con sus instrumentos bien vestidos y que alaben mi nombre por mi misericordia. Mientras ellos alaban mi nombre, yo pelearé contra esos enemigos. Aunque no tenía todavía la victoria Josafat, Judá y Jerusalén. Pero Dios dijo: alábenme, glorifíquenme, exáltenme. Cuando el rey Josafat obedece, los músicos obedecen a la orden del rey, a la orden de Dios. Sucede que mientras ellos alababan, exaltaban, magnificaban el nombre de Dios, la multitud de enemigos se mataron solos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.